Imagina por un momento que estás en el océano, rodeado de la vastedad del mar, y a tu alrededor no hay más que el horizonte lejano, como un sueño por alcanzar. Cristóbal Colón vivió así, siempre mirando más allá, desafiando lo que parecía imposible, hasta que logró lo que pocos osaron imaginar: conectar dos mundos completamente distintos. Y sin embargo, hoy, tras más de 500 años de su muerte, uno de los mayores navegantes de la historia sigue siendo una figura rodeada de misterios. Y el mayor de todos ellos es: ¿dónde está enterrado Cristóbal Colón? Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, alrededor de 1451, en una época en la que Europa estaba en medio de una gran transformación. Los viajes marítimos, las rutas comerciales y las exploraciones comenzaron a marcar el rumbo del futuro. Desde muy joven, Colón mostró un profundo interés por el mar. ¿Qué impulso tan grande tenía este hombre para viajar, para explorar lo desconocido? Quizás fue la misma necesidad de escapar de la rutina, de ver más allá de los límites de su ciudad natal. O tal vez fue un deseo más profundo: encontrar un camino hacia la gloria. A pesar de su formación modesta, Colón pasó su juventud en contacto con el mar. Trabajó en diversos barcos, navegando por el Mediterráneo, lo que lo formó como marinero. Pero la verdadera ambición de Colón no era simplemente ser un marinero común, sino un navegante. Quería más. Quería ser el primero en descubrir nuevas rutas, en traspasar el horizonte y llegar a lo desconocido, y lo que para muchos era un sueño imposible. Para él era una misión divina. En el siglo XV, el conocimiento de las rutas marítimas era limitado, y el acceso a Asia a través del océano era un sueño, compartido por muchos exploradores. Europa ya comerciaba con el lejano oriente, pero las rutas eran peligrosas, largas y difíciles. Así fue como Colón comenzó a concebir su plan más ambicioso: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Pero la gran pregunta era: ¿existía realmente una ruta hacia el este a través del Océano Atlántico? A lo largo de su vida, Colón estuvo convencido de que la Tierra era más pequeña de lo que se pensaba y que, si se navegaba hacia el oeste, se podría llegar a Asia mucho más rápido que siguiendo las rutas tradicionales. Pero no solo lo pensaba como un marinero experimentado, sino que también creía que su misión era divina: llevar la fe cristiana al Nuevo Mundo y expandir la influencia de la Corona de Castilla. Pero esta visión audaz no era bienvenida por todos. Colón enfrentó el escepticismo de muchos, incluso en su propio país, Italia, donde buscó financiación para su plan. Nadie lo apoyó, pero Colón no se detuvo. Él sabía que su destino era cruzar el océano, no solo por dinero, sino por un sueño que solo él veía claramente. Después de ser rechazado por varias potencias europeas, Colón finalmente encontró apoyo en la reina Isabel de Castilla y su esposo, el rey Fernando de Aragón, los reyes católicos de España. En 1492, después de años de negociaciones y persistencia, Colón consiguió lo que tanto había deseado: un financiamiento real para su expedición. El sueño estaba a punto de hacerse realidad. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera con 3 barcos: la Santa María, la Pinta y la Niña. Se adentró en el vasto océano Atlántico, donde la incertidumbre y el miedo acechaban a su tripulación, que temía que el fin del mundo estuviera al alcance. El mar estaba vacío, sin promesas, sin certezas. Pero Colón, armado de convicción, sabía que algo extraordinario los esperaba. El 12 de octubre de 1492, tras semanas de navegación, Colón y su tripulación llegaron a una isla del Caribe. Lo que encontró no fue Asia, sino un nuevo mundo, una tierra desconocida para los europeos, rica en colores, sonidos, culturas y secretos. Colón pensó que había llegado a las islas cercanas a Asia, pero en realidad había descubierto un continente completamente nuevo. El descubrimiento de América marcó un antes y un después en la historia. Los mapas del mundo ya no eran lo mismo. Europa, África, Asia y América, hasta entonces aislados, comenzaron a entrelazarse de manera irreversible. Colón se convirtió en el hombre que abrió la puerta de un nuevo mundo. Un mundo lleno de riquezas, oportunidades, pero también de desafíos,
tragedias y conflictos que durarían siglos. Aunque Colón había conseguido lo que tantos antes que él habían soñado, su vida tras el descubrimiento no fue fácil. Durante sus viajes posteriores, Colón se enfrentó a innumerables dificultades, no solo en el mar, sino también con los mismos reyes que lo habían apoyado. La relación entre Colón y la corona española se fue tensando, debido a sus métodos de gobierno en las nuevas tierras y su incapacidad para hacer frente a las expectativas del imperio. A lo largo de los años, Colón fue acusado de abuso de poder, de maltratar a los indígenas y de cometer errores graves en la administración de las nuevas colonias. Fue arrestado y enviado a España, donde pasó sus últimos años luchando por recuperar su honor y la administración de sus territorios. El hombre que había cruzado el océano, que había tocado tierras desconocidas, que había cambiado el destino de la humanidad, terminó sus días rodeado de controversias. Colón murió el 20 de mayo de 1506, sin saber el verdadero alcance de sus logros. Fue enterrado en Valladolid, España, y sus restos fueron trasladados a varios lugares a lo largo de los siglos, buscando un descanso eterno que, irónicamente, nunca encontró. Sin embargo, su legado sigue vivo. Cristóbal Colón no solo es el nombre de un hombre, sino de una era. Su travesía abrió las puertas a la exploración y la colonización de América. Pero también marcó el comienzo de una historia de conflictos, descubrimientos y transformaciones culturales que definieron el mundo moderno. Hoy, su nombre sigue siendo debatido, admirado y criticado. Pero lo cierto es que su nombre está grabado en la historia de forma indeleble. Cristóbal Colón fue mucho más que un navegante. Fue un hombre marcado por su visión audaz, su fe inquebrantable, su capacidad para soñar más allá de los límites de su tiempo. A través de sus ojos, el horizonte se convirtió en una promesa y el océano en una invitación a la aventura. Un hombre cuyo destino fue guiado por las estrellas, pero también por las luces de un sueño imposible que cambió el curso del mundo. Así, más de 500 años después de su muerte, Cristóbal Colón sigue siendo un símbolo de lo inesperado, de lo trascendental, de lo que sucede cuando un hombre se atreve a desafiar lo conocido. Su historia sigue viva, en las calles de las ciudades, en los libros de historia y en los ecos del océano que una vez cruzó. Porque Colón no solo cruzó el mar, él cruzó los límites del posible. Cristóbal Colón no murió en el esplendor que muchos podrían imaginar. En lugar de ser recibido como un héroe tras sus épicas travesías, su vida terminó en la oscuridad de la duda. En el año 1506, Colón falleció en Valladolid, España, a los 54 años, tras haber atravesado los océanos y haberse enfrentado a la grandeza y las dificultades de un continente desconocido. Aquel hombre, que en 1492 había llegado al Nuevo Mundo bajo la bandera de los Reyes Católicos, murió sin la gloria que había soñado. Sus últimos días fueron amargos. Fue despojado de muchos de los honores y cargos que había ostentado y vivió sus últimos años en una especie de exilio. A pesar de haber sido el hombre que había cruzado el Atlántico y abierto el camino hacia las Américas, la corona española no le había dado lo que él sentía que merecía. Colón fue enterrado rápidamente en el convento de San Francisco en Valladolid, en una tumba sencilla, acorde con los tiempos y su estado. Pero la muerte no sería el final para el navegante. La historia de su tumba comenzaba en ese momento, un viaje que lo llevaría de un lado a otro, como su propia vida. En 1509, solo 3 años después de su muerte, los restos de Colón fueron exhumados y trasladados a Sevilla, una ciudad más cercana al mar, a las conexiones con el Nuevo Mundo. En la Catedral de Sevilla, la tumba de Colón se convirtió en un lugar simbólico. Aquí descansaría durante casi un siglo, en un lugar de importancia para España, rodeado de los vestigios de una nación poderosa que había conquistado nuevas tierras y forjado un imperio. Pero este no sería el único traslado de Colón. A medida que pasaban los años, la historia del navegante continuaba siendo moldeada por los eventos del mundo y su tumba, como todo lo relacionado con él, se vería marcada por las circunstancias. La Revolución Francesa
y la pérdida de los territorios españoles en América empujaron a los restos de Colón hacia un destino incierto. En 1795, las tensiones con Francia llevaron a España a ceder la isla española, hoy República Dominicana y Haití, a los franceses. Ante esta amenaza, los restos de Colón fueron nuevamente exhumados y enviados al Caribe, en un intento por protegerlos de la guerra y el saqueo. Los restos de Colón llegaron a Santo Domingo, la actual capital de la República Dominicana, donde fueron depositados en la catedral de la ciudad. Por primera vez, el navegante descansaba en el mismo lugar que había visto nacer el sueño de conquistar las Américas. Este sería su último hogar, o al menos eso parecía. La Catedral de Santo Domingo, a medida que los años avanzaban, se convirtió en un santuario para los admiradores de Colón. Los turistas, los conquistadores, los exploradores y aquellos que admiraban al hombre que había cruzado el océano, llegaban a esta ciudad para rendirle homenaje. Pero el futuro, como siempre, tendría otros planes. A fines del siglo XVIII, las guerras europeas cambiaron de nuevo el destino de los restos de Colón. En 1795, debido a la ocupación francesa en la isla española, España decidió trasladar los restos de Colón nuevamente, esta vez a La Habana, Cuba, un puerto más seguro, donde los restos del navegante seguirían siendo venerados por el Imperio español. Así, en 1795, los restos de Colón fueron embarcados en una nueva travesía, esta vez al Caribe, a La Habana, donde la tumba del gran navegante quedó resguardada en la catedral de la ciudad durante más de un siglo. La Habana fue entonces un bastión de la cultura y el poder español en América, y el navegante descansaba allí con la promesa de que su legado seguiría siendo eterno. Pero, como todos los caminos de la historia, este también tendría un giro inesperado. En 1898, Cuba alcanzó su independencia tras la Guerra Hispanoamericana, y con ella llegaron cambios profundos. Los restos de Colón, que habían estado en La Habana durante más de un siglo, fueron finalmente devueltos a la República Dominicana, a Santo Domingo, donde la catedral de la ciudad los recibiría de nuevo, como parte de un símbolo de la conexión entre el viejo mundo y el nuevo. Fue entonces cuando la historia de la tumba de Colón se tornó aún más misteriosa. A pesar de que los restos fueron trasladados de vuelta, surgieron preguntas que nunca habían sido planteadas antes. ¿Realmente los restos de Colón descansaban en Santo Domingo? En 2003, un equipo de científicos decidió tomar muestras de los restos de Colón en la Catedral de Santo Domingo para someterlas a análisis de ADN. El resultado fue desconcertante. Los estudios mostraron que no todos los restos correspondían a una sola persona. ¿Podría ser que los restos de Colón en Santo Domingo no fueran realmente los de él? Algunos historiadores sugieren que durante los traslados, algunos fragmentos de los restos pudieron haberse perdido, intercambiado o incluso robado. Otros creen que una parte de los restos de Colón fue dejada atrás en La Habana cuando los restos fueron enviados a Santo Domingo, lo que genera aún más dudas sobre cuál es el lugar exacto de su descanso final. El enigma persiste. ¿Dónde están los verdaderos restos de Cristóbal Colón? Algunos teóricos creen que nunca se sabrá con certeza y que la historia de su tumba es tan fugaz como el mar que navegó. Hoy, más de 500 años después de su muerte, el nombre de Cristóbal Colón sigue vivo en la memoria colectiva. Su figura, rodeada de controversia, sigue siendo una de las más estudiadas y admiradas en la historia de la humanidad. ¿Dónde está enterrado Cristóbal Colón? Tal vez nunca lo sepamos. Pero lo que sí es cierto es que su tumba, como su vida, fue un viaje sin final claro, marcado por traslados, leyendas y la duda. La tumba de Colón puede que esté en Santo Domingo, puede que esté en La Habana o quizás en algún otro lugar olvidado. Lo que importa no es tanto el lugar exacto de su descanso, sino el legado que dejó, una huella profunda en la historia del mundo. Su viaje no terminó con su muerte, sino que siguió siendo un misterio, un reto que sigue desafiando al tiempo. Así concluye la historia de Cristóbal Colón, el hombre que cruzó el mar para descubrir un nuevo continente, pero cuya propia tumba sigue siendo un misterio. La historia de su vida, sus viajes y su legado está más viva que nunca. Y mientras las naves de la historia sigan navegando, quizás nunca sabremos con certeza dónde descansan sus restos. Lo que está claro es que,
En cada rincón del mundo, Colón vive en las páginas de los libros, en las cartas de los navegantes y en las voces de aquellos que aún lo recuerdan. Mientras su tumba siga siendo un misterio, él continuará siendo una figura inmortal, cuyo lugar en la historia no depende de una urna, sino de la huella que dejó en el mundo. Si esta historia te ha cautivado, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartir este vídeo. ¿Qué opinas sobre el misterio de la tumba de Cristóbal Colón? ¿Crees que algún día se resolverá? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.